Aleluya, gloria a Dios. Démosle una ofrenda de palmas al Señor, amados hermanos. Gloria a Dios. Hagamos una oración y luego platicamos un poquito más. Amén. ¿Tiene usted frío? Hoy no se va a quejar, por favor. Gloria a Dios. Solo quitar el turbo, tal vez. Aleluya. Oremos entonces. Padre amado, Padre bueno, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu piedad y tu bondad que has tenido para con cada uno de nosotros. Señor, que tu bendito Espíritu Santo tome el control en nuestra vida hoy, Señor, y que por medio de la unción de tu Espíritu podamos aprender cada día más. Enséñanos tú, bendito Espíritu Santo, que tu enseñanza quede sembrada y grabada en nuestro corazón y en nuestra mente para poder dar mucho fruto, Señor, ese fruto que solo viene de ti, Padre. Te lo vengo rogando, pidiendo y suplicando en el poderoso y bendito nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. A ver si le bajas un poquito al general. Gloria a Dios. Aleluya. Quisiera en esta mañana pues comentarle que, como usted sabe, estuvimos en un retiro de pastores allá en Estados Unidos, el cual fue muy bendecido. Amén. Y en el cual Dios nos habló de muchas cosas y de muchas maneras. Y yo sé que Dios tiene cosas grandes para todos nosotros. ¿Cuántos reciben esas cosas grandes? Amén. Gloria a Dios. En lo que ahí componen el aire. ¿Le vamos a subir o le van a quitar el turbo? ¿Ah? Es hasta abajo. Hasta. ¿Ya? Abajo. Esa ahí donde dice swing. Ahí está. Ahí estamos. Ok, gloria al Señor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor entonces, ¿verdad? Amén. Hay calor, que hay calor. Hay frío, que hay frío. Entonces, ¿qué hago? Dígame. No, quiero comentarles de que hoy está sirviendo nuestra hermana Lorena por primera vez, ¿verdad? Hoy es su cumpleaños también, ¿verdad? Creo que al final vamos a orar por ella. Quiero comentarle que pues ella se ha integrado, ha estado discipulándose, ¿verdad? Los días lunes y los días viernes. Y es ahí como se tiene que llevar el proceso de un servidor, ¿verdad? Un servidor tiene que ser un discípulo, ¿verdad? Y ahora, de ahora en adelante vamos a retomar ese viejo sendero de que todos los que deseen servir en cualquier área de aquí de la iglesia, alabanza, niños, servidores, evangelismo, tienen que ser discípulos, ¿verdad? Discipularse. Esa es la clave. Mire, venir a la iglesia es una gran bendición, pero para permanecer en los caminos del Señor es el discipulado. Porque ese discipulado es como la vitamina final, ¿verdad? Para inyectar en nuestro corazón, porque es la enseñanza que viene sobre nosotros. Usted aquí viene a recibir un aguacero. Imagínense qué rico que llovió hace 2 días, ¿verdad? Yo también vi los videos de aquí, ¿verdad? Pero si ese aguacero pasa, las plantas vuelven a morir, pero si está el rocío continuo, que es el discipulado, hermano, va a crecer y va a florecer, ¿verdad? Hay muchos aquí que los mini split los tienen conectados cuando baja la tubería y los ponen en sus sembradíos. Y cuando ellos están encendiendo, se está regando todo y le está cayendo poquito y todo está verde, ¿verdad? Así es el discipulado. Así que lo invito a que usted tome los discipulados. Tenemos los discipulados los días lunes, que es por Zoom. Los días viernes tenemos uno en la mañana y uno en la tarde, ¿verdad? Y pues las prédicas que son importantes. Amén. Para que todos estemos juntos aquí. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a hablar hoy de un tema que, mira, hay temas en la Biblia que son inagotables, que nunca los vamos a terminar y que siempre vamos a seguir hablando de ellos. Por ejemplo, la fe, la gracia, el amor, el bendito Espíritu Santo, porque son temas inagotables. Y uno de estos temas es este, ¿verdad? El temor a Jehová. Bueno, ahí lo va a ver, porque creo que sé. Pero ahí está en chiquito, mire, usted lo lee ahí, ¿verdad? Dice, el temor a Jehová, que está ahí. Y entonces me impactó mucho. ¿Qué salmo leyó, hermana Esther? ¿Qué salmo leyó en las ofrendas? 102. Sí,
112, y creo que ese salmo empezaba diciendo que el hombre que teme a Jehová, ¿verdad? Me impactó mucho porque yo le quiero leer a usted el Salmo 112. Usted leyó el Salmo 102, ¿verdad? 112. Entonces estamos igual, ¿verdad? Me impactó mucho porque dice el Salmo 112, aleluya. Mire que dice aleluya. Diga conmigo aleluya. El aleluya es una expresión de adoración, ¿verdad? Y dice, cuán bien, mire, pero esto lo está diciendo Dios. Esto de aleluya lo está diciendo Dios, ¿verdad? Inspirado el Espíritu Santo a través de este salmista. Y dice lo siguiente, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Impresionante eso, ¿verdad? Ahora, lo que me llama a mí la atención es que esta palabra bienaventurado quiere decir felicidad, quiere decir cuán feliz, también bienaventurado o dichoso. Entonces, si lo leemos nuevamente, dice cuán feliz, cuán dichoso es el hombre que teme a Jehová y que se deleite en sus mandamientos. Ahora, aquí está la clave de algo que se llama la felicidad. Porque si yo quiero en verdad ser feliz en todas las áreas de mi vida, en lo laboral, en lo familiar, con mis amigos, en la escuela o en el trabajo, donde sea, una de las cosas que yo debo de tener es temor al Señor. Porque el temor al Señor me va a hacer a mí ser bienaventurado. ¿Cuántos queremos ser bienaventurados? Mire, ese nombre sería bonito ponérselo a un hijo, ¿verdad? O a una hija, ¿verdad? Imagínense que se llama Salvador Bienaventurado. Bonito, ¿verdad? ¿Verdad? Glorioso, ¿verdad? o Tere Bienaventurada, ¿verdad? Bien bonito el nombre, ¿verdad? Pero lo vamos a popularizar algún día, ¿verdad? Porque yo quiero ser feliz. ¿Usted quiere ser feliz? ¿Cuántos quieren ser dichosos? ¿Usted ha oído aquella expresión que dice dichosa la hermana pastora con el pastor que se casó? Es que si uno no se echa flores, ¿quién se la echa, verdad? Entonces, todos queremos ser dichosos, ¿verdad que sí? Amén. Ahora, algo muy importante es lo siguiente. ¿Qué es el temor al Señor? Porque el temor al Señor no es miedo, hermano. Porque miedo fue lo que sintió Adán y Eva cuando fallaron y se escondieron. Y ellos trataron de corregir su error. Porque trataron de corregir su error arrancando hojas de higuera y cubriéndose. Pero ¿cómo sabían ellos qué partes cubrirse? ¿Por qué no se cubrieron aquí? ¿Por qué no se cubrieron el tobillo? ¿Por qué se cubrieron lo que todos nos cubrimos? ¿Por qué? Porque fue el miedo y el conocimiento de parte del diablo que hizo tener un conocimiento erróneo, que hasta la fecha sigue. Por eso dice Pablo en el libro de Efesios que Dios dejó a los 5 ministerios hasta que todos lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Amén. Y entonces el temor al Señor no es miedo. Diga conmigo, no es miedo. Porque a Dios no le gusta que uno haga las cosas por miedo. Decir, ay, si no hago, Dios me va a castigar. No, hermano, Dios no es un Dios malo que no obliga a nada, a nadie. Dios lo que le agrada es un corazón que esté dispuesto a adorarle y que esté dispuesto a honrarle. Y entonces esta palabra miedo en hebreo se dice yirá, ¿verdad? Porque usted sabe que la Biblia en el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y en el Nuevo Testamento se escribió en griego y en arameo. Por eso es que usted ve que algunas veces yo pongo esas palabras porque nuestro idioma español es muy corto y entonces necesitamos ver qué significan estas palabras. Y entonces temor significa, pues eso, ¿verdad? Temor, pero significa moralmente reverencia. ¿A qué le tenemos que tener a Dios nosotros? Reverencia. Pero también significa respeto. Por eso es que Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob, porque Esaú era inmoral y era profano. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre inmoral y profano? Porque inmoral, voy a poner aquí algo. Esaú era inmoral. Inmoral es una vida, una actitud desagradable a Dios, ¿verdad? Usted sabe que alguien, actitud desagradable a Dios. Voy a poner aquí eso, sí. Desagradable. Ok. ¿Por qué? Porque un inmoral, pues la misma palabra lo dice, es mal hablado, perverso, mal pensado, etcétera. Pero la otra cosa que tenía Esaú es que era profano.
Y cuando alguien es profano, es cuando no respeta lo santo, ¿verdad? Por eso es que lo rechazaron. Y usted y yo sí tenemos que respetar lo santo. Entonces, Esaú, dice la Biblia, que no haya nadie entre vosotros como Esaú, que era inmoral, porque su vida era desagradable. Era inmoral y era profano. ¿Por qué? Porque no respetaba lo santo. Y nosotros tenemos que respetar lo santo de Dios. Amén. Por eso es que yo le aconsejo algo: no se ría de los chistes cristianos. No se ría de los defectos físicos de las personas. Porque, por ejemplo, imagínense que chistes bien desagradables, personas que tienen un pie más largo que el otro y caminan así. Y entonces los apodos abundan, ¿verdad? Que dólar y que todo eso que sube y baja. Eso, perdónenme, hermano, eso jamás hay que burlarnos de los defectos físicos de nadie, ¿verdad? Porque uno puede caer a volverse un profano ahí. Amén. Y entonces el temor al Señor es reverencia, es respeto. Yo tengo que tenerle respeto a Dios en la forma en que yo vivo. Y yo tengo que tenerle respeto a Dios en la forma que yo me presento delante de Dios. O sea, mi vida tiene que estar basada en el respeto a Dios. Cómo le hablo a la otra persona, cómo me expreso de la otra persona, porque aunque ningún ojo humano nos mire, ¿qué ojo cree que nos está viendo? El ojo del Señor, ¿verdad? Y entonces temor al Señor, diga conmigo, temor al Señor es respeto. Ok, yo tengo que respetar al Señor en todo aspecto. Y una de las formas, por ejemplo, mías de respetar al Señor, respetando a mi esposa, respetando a mis hijos, respetarlo a usted. En eso se manifiesta el respeto. Ahora, el temor, hermano, es un principio. Cuando hablamos de principio es que es algo fundamental, ¿verdad? Es como, por ejemplo, para construir esta casa, ¿qué fue lo primero que tuvieron que hacer? Los cimientos. O sea, los cimientos son un principio. ¿Y usted mira los cimientos o no los mira? Pero ahí están, porque si no la casa se cae. Entonces el temor al Señor es un principio, es una columna. A lo mejor no nos la miran a simple vista, pero es la base donde se edifica lo que Dios quiere edificar en nosotros, porque si nosotros no respetamos a Dios, no le tenemos reverencia a Dios, pues nada se va a poder edificar santo en nosotros. ¿Me doy a entender con eso que acabo de decir? O sea, yo tengo que respetar a Dios, amar a Dios, para que la palabra que yo escuche me vaya edificando, me vaya liberando y me vaya fortaleciendo. Ahora, mire lo que dice aquí, pues, Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. Los insensatos, como Esaú, la desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza. Por eso es que le hablé de los discipulados, que nosotros no debemos de despreciar la enseñanza, porque dice la Biblia, mi pueblo llevado cautivo porque le faltó conocimiento, le faltó enseñanza. El libro de Oseas dice, mi pueblo perece. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento, le faltó enseñanza. Ahora, mire pues, hay 3 veces que aparece en la Biblia esta expresión. Esta expresión aparece 3 veces únicamente en la Biblia. A ver, quiero pedirle al Señor que le despierte a usted la curiosidad. Si habla de 3 veces en la Biblia, ¿de qué nos quiere ministrar Dios a nosotros? ¿Ah? ¿El es qué? El espíritu, el alma y el cuerpo. Porque la Biblia no tiene casualidades. Ahora, cuando hablamos de este tema de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, entonces quiere decir que la enseñanza me lleva a mí a tener ese principio. ¿Cuál es ese principio? El temor a Jehová. O sea, que yo tengo que me tienen que enseñar qué es el temor a Jehová para que yo sepa cómo temerle a Jehová. ¿Está usted aquí conmigo? Amén. Entonces mire qué es enseñanza, pues. Dice que la enseñanza es la acción y efecto de enseñar, instruir, adoctrinar. Por eso es importante la doctrina que se dan los discipulados, ¿verdad? Amaestrar con reglas o preceptos. Se trata del sistema del método de dar instrucción formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseña a alguien. Entonces yo lo que entiendo aquí es que aquí nos enseñan a nosotros, nos instruyen y nos dan reglas. Es decir, nos dan una disciplina. Por ejemplo, a ver,
¿a qué horas entra su hijo para ir a la escuela? A las 8. Si usted la lleva a las 8:30, niña, ¿se la reciben o no se la reciben? No, es una disciplina. Pero le enseñaron y le dijeron a las 8 se cierra todo. Y entonces uno tiene que estar antes. Ok, entonces esta enseñanza es una disciplina a nuestro cuerpo. Que nosotros tenemos que entender que nuestro cuerpo es templo y morada ¿de quién? De nuestro Espíritu Santo. De que en el reino de Dios hay reglas. No es que el hombre quiera gobernar su vida, que yo quiera gobernar su vida, es que hay reglas, hermano. Es que hay reglas. Y para servirle a Dios hay muchas reglas. Por eso es que el que le quiere servir a Dios tiene que pasar por los discipulados para que ahí le enseñen cómo se debe servir al Señor. Amén. Ok, ahora mire la otra vez donde aparece esto. Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Ahora, cuando miramos esta palabra entendimiento, esto lo busqué en un diccionario secular, porque me gustó mucho cómo decía. Dice que el entendimiento, usted lo puede buscar en Google ahí, ponga entendimiento, significado y ahí le va a aparecer eso. Dice que el entendimiento es la potencia ¿de qué? Del alma. Hermano, impresionante esto, ¿verdad? No lo saqué de un diccionario bíblico, es un diccionario secular. Dice potencia del alma, en virtud de la cual el alma concibe las cosas. A ver, cuando una mujer concibe, ¿ya tiene el niño o la niña de 9 kilos allá adentro o todavía no? ¿Cómo lo tiene? Sí, diminuto. Ok, entonces la palabra de Dios es una semilla, ¿o no? Entonces, cuando nosotros la concebimos, ¿dónde la concebimos? ¿En qué parte la concebimos? En el alma. Y dice, concibe las cosas y empieza el proceso, pues. Las compara, las juzga e induce y deduce otras de las que ya conoce. Entonces el alma empieza a decir, muy bien, me están diciendo que fumar es malo. Pero ¿dónde está en la Biblia, pastor, que fumar es malo? Pues la Biblia no dice un versículo bíblico que diga el que fuma es pecador. Pero entendemos que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y si no lo dice la Biblia, en las cajetillas de los cigarros está un seno con cáncer, está una lengua con cáncer, está algo, los pulmones con cáncer, y dice, el consumo de este producto causa serios daños a la salud. Pocas palabras, si usted fuma le va a pasar cáncer. Entonces viene el alma y recibe la palabra de Dios y la compara. Primero la concibe y dice, a ver, esto me va a dar salud, pero el cigarro me va a matar. Y entonces viene y empieza a hacer el análisis y dice, me conviene más la vida. O no nos conviene más la vida. Amén. Y entonces viene y el entendimiento de Dios en el alma hace que uno deje de hacer las cosas que a Dios no le agradan. Amén. Pero ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Señor. ¿Cómo entiendo yo el temor al Señor? ¿Cómo recibo yo el temor al Señor? Lo recibo con entendimiento. Diga conmigo, con entendimiento. El que entiende las cosas ya no las hace. Por eso dice la Biblia que el que robe, ya no robe más. Y a Judas le entró por aquí y le salió por aquí. ¿Sabía Judas que robar era malo, sí o no? Porque lo hacían escondidas. ¿Pero por qué nunca lo dejó de hacer? Porque no lo entendió. Entonces nosotros cuando entendemos algo, nos creemos que descubrimos el agua azucarada, porque entendimos algo y todo el mundo dice, pues hasta ahora lo entendés, qué bárbaro, ¿verdad? Pero es porque lo entendimos. Por ejemplo, cuando nosotros entendimos que Jesús es Dios, y todo el mundo decía, pues sí es lógico, Jesús es Dios, sí, pero yo no lo había entendido y ahora lo entiendo. O como dijo Job, yo antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos. Ok, entonces es necesario la enseñanza y es necesario el entendimiento, que nuestra alma entienda lo que es malo para que lo deje de hacer, porque yo no crea que me voy a disfrazar de detective privado y que usted va a ir a una fiesta y me voy a meter en el bote de basura y lo voy a levantar así para ir viendo qué está usted haciendo, o me voy a disfrazar de mesero y le voy a llevar ahí una cuba, reprendo al diablo en el nombre de Jesús. No, es el entendimiento que le va a hacer a usted entender que tiene que dejar de hacer lo que tiene que dejar de hacer. ¿Sí o no?
Ok, ahora miremos la otra parte. Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y el conocimiento del santo es inteligencia. Entonces, mire cómo ya ministró nuestro cuerpo con la enseñanza, nuestra alma con el entendimiento, pero ahora viene el espíritu. Y esta palabra conocimiento es una palabra que se dice sabiduría, chokmah. Dice, es el conocimiento, pero ahora mire, es el conocimiento y la capacidad, y entre paréntesis se pusieron aquí habilidad, de tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Firmeza en tomar decisiones consecuentes y correctas demuestran madurez y desarrollo. Eso es conocimiento. Entonces, cuando yo tengo el conocimiento de Dios, ¿qué voy a escoger? ¿El buen camino o el mal camino? ¿La vida o la muerte? La vida. Porque, a ver, si usted le pone a alguien que no conoce a Cristo y le dice, ¿qué quiere? ¿La vida o la muerte? ¿Qué cree usted que va a escoger él? La vida, pero con sus hechos escoge la muerte. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento. Entonces, cuando yo tengo el conocimiento en mi espíritu, entonces tengo la capacidad y la habilidad de tomar decisiones correctas en el momento oportuno. Como dijo Josué, yo no sé ustedes, dijo Josué, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Si ustedes quieren volver a adorar a los dioses, bye bye, que les vaya muy bien. Pero yo en mi casa vamos a permanecer fieles a Dios. Decisiones correctas. Y la vida está llena de decisiones, hermano. Y entonces nosotros tenemos que tener para tomar decisiones firmeza. O sea, pero ¿cómo voy a tener una decisión yo con firmeza? Si yo conozco el temor al Señor, voy a tener el conocimiento de tomar la decisión correcta que al Señor le agrada. Y ahí es cuando nosotros entendemos que debemos de separarnos del mundo. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Verdad que ninguna? Pero sin embargo, usted ve que hay comunión con las tinieblas. ¿Sí o no? Ok, pero cuando se tiene el conocimiento, uno mismo dice, ¿y yo qué voy a ir a hacer ahí? A ver, porque si yo voy a una fiesta y todos están bailando, espérame, solo voy a corregir aquí. ¿Qué cree que van a hacer conmigo? ¿Me han invitado a bailar? ¿Una quebradita, pastor? Van a decir. Se va a quebrar eso aquí, mejor no lo muevo, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? O una compañera, cuando yo trabajaba en lo secular, era cristiana, hermano. Yo no era cristiano, pero los compañeros malosos la convencieron y ella fue al baile, hermano. Y entonces nuestro jefe, al que nadie le podía decir que no, porque era el jefe, la llegó a sacar a bailar y le dice, fulanita de tal, vamos a bailar. Y ella con mucha pena, hermano, todavía tenía el remanente del espíritu en ese momento, y ella le dice, no puedo, le dice, licenciado, no puedo. ¿Por qué? Le digo, porque soy evangélica. Y viene mi jefe y se pone las manos aquí y le dice, ¿y entonces qué hace usted acá? A ella le dio una gran vergüenza y de la vergüenza se levantó y se fue. Amén, pero eso es temor al Señor, el tener el conocimiento. Porque yo entiendo, yo empiezo a discernir, porque dice la Biblia que el sabio ve el mal y se aparta, ¿verdad? Pero el necio, ¿qué hace? Allá va y dice, mal, ven a mí, y cuando uno siente terminan mal, ¿verdad? Por eso es que necesitamos conocer el temor al Señor, todos los que estamos aquí. ¿Cuántos quieren conocer el temor al Señor? Muy bien, entonces es un principio el temor al Señor. Pero el temor al Señor también se aprende, hermano. Es importante que aprendamos el temor al Señor. Porque nadie nace conociendo. O sea, si no me enseñan, ¿cómo voy a saberlo? ¿Verdad? ¿Cómo le voy a decir yo a usted, témale al Señor, y lo que se le viene a la mente a usted es que le va a tener miedo a Dios? Y que si usted peca, un rayo le va a caer, y no es así. Entonces el temor al Señor se aprende. Entonces, ¿cómo lo aprendo? Mire lo que dice aquí en Deuteronomio 17:18. Y sucederá que cuando Él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro y en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá
todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. A ver, ¿cómo se aprende el temor al Señor ahí? ¿Quién me lo puede decir? Con libertad, dígame. ¿Cómo se aprende el temor ahí según este versículo de la Biblia? Leyendo la Biblia, con entendimiento, con respeto, con temor. Entonces aquí le dijeron al rey, muy bien, dijo el Señor, cuando ustedes tengan rey, porque ahí estamos hablando en Deuteronomio todavía estaba Moisés, ellos estaban en el desierto, no habían llegado a Canaán, y viene Dios y dice, muy bien, cuando ustedes escojan un rey, el rey dice, mire qué tremendo, el rey va a hacer algo, todos le van a servir, todos lo van a bañar, le van a dar comida y todo, pero lo único que va a hacer el rey es que el rey va a escribir para sí una copia de esta ley. O sea que el rey, para ser rey, tenía que agarrar y empezar a decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Tenía que escribir los 5 libros primeros de la Biblia. ¿Cuáles son los 5 libros primeros de la Biblia? Ajá. Y Números, 5. Ahora, imagínense, solo Génesis tiene 50 capítulos. Y él tenía que escribir una copia. ¿Pero por qué la tenía que escribir? Para aprender. Porque escribiendo es como a uno se le queda. Y entonces Dios dijo, este rey para gobernar a mi pueblo, tiene que aprenderme a temer a mí, porque si no se va a enseñorear del pueblo y va a ser un desastre. Déjeme decirle que ninguno de los reyes de la Biblia pudo llevar a cabo esto, porque todos empezaron mal y todos fallaron, no hubo ni uno solo. Por eso es que tuvo que venir el Rey de Reyes y Señor de Señores, llamado Cristo, a corregirle la plana a todos. Porque esto no se puede hacer sin el temor al Señor. Y entonces, mire, dice, y la tendrá consigo y la leerá los días domingos. Todos los días. ¿De qué? De su vida. Y cuando ya no le alcancen los ojos para leer, porque ya la edad le avanzó, para eso están los nietos, hermano. ¿Verdad? Para eso va a tener usted nietos, porque léame Génesis, ¿verdad? Y mire, pues, pero note que él la escribía y después todos los días la tenía que leer. Y dice, para que aprenda el temor al Señor, observando cuidadosamente todas estas palabras de la ley y los estatutos. ¿Cómo aprendemos nosotros del temor del Señor? Leyendo la Biblia. Le voy a hacer una pregunta, pero no me la va a responder. ¿Lee usted todos los días, aunque sea un versículo de la Biblia? No me responde. Por eso es que es la importancia del discipulado, para que usted se pueda discipular. No algunos, yo ya por lo menos todavía puedo leer así, pero algunas veces sí me pongo lentes, ¿verdad? Pero el que no tiene lentes y no la puede leer, pues ahora usted ahí en su teléfono dice, por favor, léanme tal versículo, y usted pone a Siri o a Google o lo que sea ahí y empieza a leer el versículo bíblico. Entonces, ¿cuántos queremos aprender al temor al Señor? Pues nos tiene que gustar la palabra de Dios, hermano. Si no nos gusta la palabra de Dios, no podemos. Por eso es que una de las cosas que a mí me enseñaron a predicar es de la palabra del Señor. Yo he leído libros, no crea, yo he leído libros que fomentan mi acervo cultural, mi conocimiento, pero para predicar de las cosas de Dios, lo único que tiene que hacer es la palabra de Dios. Porque usted viene aquí a escuchar palabra de Dios, no viene a escuchar filosofía humana, porque el humano al final es pecador, pero la Biblia es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir y reprender. Esa es otra historia también muy, muy importante, porque el rey la tenía que aprender para ponerla por obra. A ver, usted aprendió a sumar y a restar y a dividir y a multiplicar, ¿verdad que sí? Aunque sea con los deditos, pero usted está ahí multiplicando, sumando o dividiendo. Pero lo aprendió para ponerlo en práctica, ¿o no? Más de algún momento le toca que poner en práctica. Ok, ahora, se aprende con la palabra, pero ahora miremos otra forma de aprender. Pastor, ya sabía yo que viene el pelo en la sopa. No hay sopa ni hay pelo tampoco. Es enseñanza. Porque los que están conmigo desde hace tiempo y los que se acaban de adherir saben de que yo, pues, gracias a Dios no padezco eso, pero es mi deber enseñar. Dice Deuteronomio 14:22, diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, todo lo que rinde tu campo cada año.
y comerás en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu mosto, de tu aceite y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre, ¿a quién? Al Señor. El propósito principal de que Dios dejó el diezmo no es para que un ministro se enriquezca, no es para que se predique del dinero desde el púlpito y que todo tenga que ver dinero y que si usted quiere que ore por usted, deme una ofrenda y que usted tiene que hacer esto para que se cure, para que se sane. No, no, no. El propósito del diezmo y de la ofrenda es que usted y yo aprendamos, ¿qué cosa? Al temor al Señor, porque dice la Biblia que no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? ¿De qué vive el hombre? De toda palabra que salga de la boca del Señor. No, no se cae. Vamos a ver. No se cae. No, 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 ya no lo voy a tocar. Muchas gracias por la observación. Entonces, mire, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo diezmo y cuando yo ofrendo? Pues aprendo el temor al Señor. Porque yo reconozco que lo que yo tengo no viene de mí, de mis fuerzas ni mis capacidades. ¿De quién viene? De Dios. Porque dice la Biblia, de lo recibido de tu mano, de eso. Usted no crea que por ser muy pilas usted recibe todo lo que recibe. No, usted es pilas porque Dios lo bendice. Le voy a contar una historia. Había un pastor, hermano, que un día tuvo un problema en sus piernas y en sus manos y él estaba hospitalizado y llegaron dos ángeles ahí con él y se pararon a los pies de la cama y vino un ángel y le empezó a corregir sus piernas y lo empezó como que a dar un masaje y pum, recuperó la movilidad en la pierna derecha y después en la pierna izquierda. Y el otro ángel estaba en los brazos. Y entonces vino un ángel y el otro ángel le agarró el brazo izquierdo hasta que llegó a estirarle todos los dedos y recuperó la movilidad de la mano izquierda. Esta, ¿verdad? Pero cuando iba a pasar a la mano derecha, el ángel de los pies le dijo, no, 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 hasta ahí. Esa mano que le quede así, ¿cómo se diría aquí? Es que allá en mi pueblo decimos tiesa, tiesa, oye, para que se acuerde de lo que pudo haber hecho o no pudo haber hecho, ¿verdad? Porque eso sí ya no lo contaron en el testimonio. Y entonces este pastor se levantó, volvió a la vida. Pero dice que este pastor podía hacer dos cosas con gran facilidad. Una, hablar inglés y la otra, predicar y leer la Biblia. Pero en ese proceso que estaba llevando, Dios le borró la capacidad de hablar inglés y le borró la capacidad de predicar. O sea, él podía hilvanar ideas. Él era un buen orador, pero cuando ya leía la Biblia, ya no podía predicarla. Entonces, un pastor que no pueda predicar, ¿qué hace? Entonces, solo imagínense el poder de Dios, que Dios en un minuto, solo así puede hacer, nos quita cualquier capacidad. Si la Biblia dice que Dios matará al impío con un soplo, así es la Biblia. Entonces, ese pastor reconoció, cuando él ya no podía hablar inglés ni predicar la palabra, él dijo, ¿saben qué? Yo ya no puedo predicar la palabra. ¿Por qué? Se me olvidó. Pero lee ahí lo que dice, diezmarás fielmente. Sí, pero ¿qué quiere decir eso? Pastor, perdóneme. Lea bien. Sí, pero no entiendo. O sea, Dios le quitó la capacidad. Y entonces cuando él no entendía nada y estaba renegando, se acordó de que su mano no la podía mover y dijo, Dios me dijo, Dios me hizo pasar esto por lo que yo hice. Y entonces empezó a pedirle perdón a Dios y Dios le empezó a restituir sus habilidades que él tenía. Así es. Sí, pero ese fue un proceso que él tenía por una enfermedad que había llevado, por algo que había hecho que a Dios no le había agradado. Entonces nosotros, hermano, una de las formas, por eso yo le digo una cosa, una de las formas de aprender temor al Señor es hacer esto. Porque el Señor lo dejó en su palabra. Y entonces yo tengo que entender que si yo le temo al Señor, cumplo sus mandamientos, ¿o no? Ok. Voy a meter retroceso y me voy a salir de ese tema, pues, porque a la larga es el Espíritu el que nos hace entender y comprender las cosas.
Ahora, Dios mío, mire, ya el tiempo me va avanzando, pero le quiero poner un ejemplo de esto. Bueno, me voy a ir en el orden mejor, me voy a ir en el orden. Mire, pues, el temor a Jehová es un espíritu. ¿Dónde dice la Biblia? Dice en Isaías 11:1, dice, y brotará un retoño del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de ¿qué? De temor al Señor. Estos 7 espíritus reposaron sobre el Señor Jesucristo, porque esta profecía es para el Señor Jesucristo. Pero dice la Biblia que lo que le sucedió al Señor Jesucristo, ¿a quién le va a suceder? A nosotros. Entonces, si sobre el Señor Jesucristo reposaron estos 7 espíritus, sobre nosotros, ¿qué va a reposar? Todos estos 7 espíritus. ¿Por qué cree usted que le cortaron las 7 trenzas a Sansón? Si el secreto de la fuerza de Sansón no estaba en su pelo. Porque, amén, porque el pelo era un representativo de lo que tenía Sansón. La fuerza de Sansón era producida por estos 7 espíritus de Dios. Pero cuando él le abrió su corazón a Dalila, ahí estuvo el problema. Porque dice la Biblia, y entonces Sansón le abrió su corazón a Dalila. Y por eso dice la Biblia, hijo mío, dame tu corazón. Entonces Sansón, ¿a quién se lo dio? A Dalila. Entonces vino y le dijo, el secreto de mi fuerza está en el pelo, pero no estaba en el pelo, estaba en la unción de Dios. Porque el pelo era una señal de que él era un consagrado para Dios. Entonces vino Dalila y le dijo, véngase aquí con su mamita. Y lo sentó en las piernas. Y le rasuraron la cabeza a Sansón. Hermano, tan sueño tan profundo que Sansón no sintió que lo estaban rapando. Todavía había sido en estas épocas que las rasuradoras hasta sueño le dan a uno. Pero ahí eran navajas, hermano. Y entonces Sansón se dejó quitar la unción. Diga conmigo, se dejó quitar la unción. Ok, entonces viene Dios y nos quiere dar esa unción a nosotros también hoy. Y dentro de esa unción está el espíritu del temor al Señor. O sea, ¿por qué es un espíritu el temor al Señor? Mire, sencillo. Porque nosotros, usted sabe, y voy a volver a dibujar esto otra vez. Usted sabe que nosotros tenemos un espíritu, tenemos una alma y tenemos el cuerpo. Entonces, ¿por qué es un espíritu? Porque aquí está nuestro espíritu humano, el que Dios nos dio a nosotros. Y entonces viene Dios y envía el Espíritu Santo. Y en la manifestación del Espíritu Santo, en este tema que estamos hablando, es un espíritu de temor al Señor. ¿Para qué? Para que nos ministre nuestro espíritu y que de nuestro espíritu emerja la vida. Y entonces viene lo siguiente. Se deleitará. ¿En qué se deleitará? En el temor del Señor. Perdóneme, ¿por qué no dice se deleitará en la sabiduría, en la inteligencia, en el consejo, en el poder o en el conocimiento? ¿Por qué señala que se va a deleitar en el temor del Señor? Porque el temor al Señor es un principio. ¿Es el principio de qué? De la sabiduría. Es el principio de la inteligencia. Es el principio del consejo. Hermano, si alguien no tiene temor al Señor y es inteligente, construye una bomba atómica y destruye al mundo. Lo que le pasó a Albert Einstein. Un hombre súper inteligente hizo la fórmula de la bomba atómica, se la dio a Estados Unidos y Estados Unidos mandó 2 a Hiroshima y Nagasaki, Japón. Y hasta la fecha, hermano, no crece ni una planta en ese lugar. Entonces, ¿para qué nos sirve el espíritu de consejo? Si no vamos a tener el temor al Señor, vamos a estar aconsejando cualquier cosa. Entonces, por eso es que dice que se deleitará en el temor al Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Deleitarnos en respetar a Dios, en tenerle reverencia a Dios, en saber que cualquier decisión que yo me encuentre en día a día tiene que ser un deleite para mí, apartarme del mal. Amén. Pero para esto yo necesito que sea una administración espiritual esto, porque primero le enseñé que era un principio, luego le enseñé que se aprende, pero ahora le estoy diciendo que si esto no es espiritual, de nada sirven
el conocimiento y de nada sirve saber lo que estamos estudiando. Por eso es que hoy le debemos de decir al Espíritu Santo, ven a mí y enséñame el temor al Señor para que esto sea espiritual, porque yo no puedo agarrar su cabecita y abrírsela y meterle este conocimiento a usted, porque si no lo mato. O abrirle su corazón, eso yo no lo puedo hacer. ¿Quién sí lo puede hacer? Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos quiere dar a nosotros hoy temor al Señor, para que usted se deleite. A ver, ¿qué plato le gusta a usted comer? Así sinceramente, ya que se acerca la hora del almuerzo. Por eso estoy preguntando que voy a terminar para que usted se lo vaya a comer. ¿Ah? Un corte de carne asada. Mira, hasta el hermano hasta se saborea. Yo también, hermano. Mi buen quilote así de 10 mío, bien picado, tortilla. ¿Ah? Carne, qué rico, hermano. Hoy. Y una, porque no puedo decir el nombre porque me bloquean, ¿va? Con hielo todavía, hermano, y que le queme a uno aquí, ¿verdad? Y cuando uno va a eructar, acuérdese poner una servilleta, ¿verdad? Ahora, si está solo, dele, ¿verdad? Ahí en su casa. Bueno, entonces usted viene, se sienta y se deleita, o no se deleita, o usted come enojado esa comida. Dice, qué barbaridad, otra vez carne, qué feo, ¿verdad que no? Usted hasta mira que no venga nadie porque así come más, ¿verdad? Que no venga el pastor, Señor, a visitarme, por favor, porque si no me va a quitar lo que es mío y él come mucho. No, reprendo ya no. Entonces, ¿es un deleite para usted comer o no? ¿Verdad que sí? Pues que sea un deleite para nosotros el practicar el temor al Señor. Que cuando estemos en el diario vivir, hermana, o hermano, y nos dicen, hagamos algo. Micha, lo que hagamos aquí, pero no le digamos a nadie. Usted ahí debe decirles, no, perdone, pero por favor, ¿sabe contar? Sí, no cuente conmigo. ¿Verdad? Sí. Ajá. Híjole. No, yo lo que hago es comiendo la palabra y comiendo también. Mire, si yo estoy en un momento de intimidad con Dios, estoy en un momento de adoración, pues ni modo, ¿verdad? Ahora, si yo tengo un rema personal y digo, bueno, hasta que termine el predicador voy a comer, ahí sí. Pero si estoy en mi casa y pues, es la libertad de cada uno, amén. Exactamente. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, deleítate en el Señor. A ver, pero cuando alguien cumple años, hermana, que Dios conceda las peticiones de su corazón, está mal dicho ese deseo. Está muy mal dicho, porque yo le tengo que decir, hermana, feliz cumpleaños, deleítese en el Señor y Él concederá. Porque si yo le digo, deleítese en el Señor, son los deseos de un humano. Perdón, si yo le digo que Dios le conceda los anhelos de su corazón, son los deseos humanos. Pero si yo le digo, deleítese en el Señor, pilas, y entonces Dios va a conceder los deseos de su corazón. Amén, hermano. ¿Verdad? Entonces nosotros debemos, para deleitarme en el Señor, ¿qué tengo que tener yo? Es que si no, mire, aquí viene algo importante. Si yo no me deleito en la vida cristiana, la gasolina se me va a acabar. Porque está tan cara, ¿verdad? Entonces, tarde o temprano se me va a acabar la gasolina y voy a decir, ya no siento a Dios. No, si nunca lo sentiste. ¿Y por qué? Porque nosotros lo que tenemos que hacer es tener el temor al Señor. Si yo tengo el temor al Señor, si yo respeto al Señor, voy a crecer espiritualmente. Porque hermano, yo no me puedo poner a hacer piruetas aquí para que usted sienta el Espíritu Santo. No, lo único que tenemos es adorar a Dios. Pero también enseñarle a usted que necesitamos el temor al Señor. Porque, a ver, si este hermano que está aquí, el que usted no ve, pero que es un ejemplo, él no vive una vida consagrada y vive jugando con el pecado, ¿se va a apagar o se va a encender? Hermano, yo lo puedo despeinar en oración, le puedo echar ese de aceite, ese que está ahí, el otro que está allá, y no va a pasar nada. Y si sale al sol se va a freír, ¿verdad? Pero si el hermano o la hermana
tienen el temor al Señor, ¿qué va a pasar? Van a estar encendidos. Se va a apartar del pecado, vamos a buscar a Dios todos los días, vamos a sentirle sabor a la vida cristiana. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se va a ir haciendo vida en nosotros, vida en nosotros, vida en nosotros, y todo lo que atemos será atado, todo lo que desatemos será desatado. Vamos a dar, vamos a recibir, vamos a sembrar, vamos a cosechar. Nos sale un problema, sacamos la palabra de Dios y el problema retrocede. Viene una enfermedad, le clamamos a Dios y la enfermedad retrocede, y entonces experimentamos el poder de Dios. Necesitamos el temor a Dios nosotros. El temor a Dios es básico, es el principio, porque el error que puede cometer un pastor para convencer a alguien es ofrecerle el cielo y las estrellas, y el cielo y las estrellas tienen un dueño y se llama Dios. Uno como pastor, si ofrece las bendiciones a alguien que no está bien con Dios, el que está mal es uno. ¿Por qué? Porque Dios no, mire, Dios nos quiere bendecir a todos, ¿o no? Amén. Ah, muy bien. Y todas las cosas vendrán. No las voy a buscar. ¿Qué van a hacer? Vendrán. Salmo 23:6 dice: el bien y la misericordia te seguirán. Va a llegar un día en que usted va a decirle al bien y la misericordia: por favor, ya me tienen hasta aquí de perseguirme, ya mucha bendición, déjenme que me acabe esto. No, hombre, es que aquí hay otras nuevas para ti. Acuérdense que a usted le sirven un su plato de birria así, hermano, y que usted lo lleva a la mitad y le dicen: se lo vamos a quitar porque ahí viene la carne asada. Y usted dice: ay, qué bonito está esto, ¿verdad? Y después de la carne asada viene ¿qué plato dijo usted? ¿El puerco en qué? Ah, imagínense, ya comió mucha carne asada, ¿verdad? Ahora el puerco. Y usted está comiendo el puerco y después dice: ahora su cevichón, esas torres así, mire. Hasta el hambre le estoy despertando a ustedes, ¿verdad? Pero despertar el hambre de la palabra también. Así son las bendiciones, vienen unas tras otras, no nos las acabamos. Pero lo que tenemos que hacer es deleitarnos en el temor del Señor. Y para finalizar, para que amarre, unos burritos con frijol. ¿Verdad que sí? O si tantos así el postre, un despanse con café con tapadera, ¿verdad? Mire, pues hasta subiendo de peso lo estoy haciendo yo en su imaginación ya. Pero ese es el temor al Señor, hermano. Si no, ¿cómo? Ahora, ya para finalizar, mire, el propósito del temor al Señor, mire cómo se manifiesta, pues. Bienaventurado, dice, cántico de ascenso gradual, Salmo 128:1. Bienaventurado. ¿Qué dijimos que era bienaventurado? ¿Qué significaba bienaventurado? Ahí está en la pantalla. Ay, ¿dónde está en la pantalla? Salmo 128:1. Dichoso y feliz, ¿verdad? Cántico de ascenso gradual. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor y que anda en sus caminos. Entonces, miren, pues aquí no está hablando, aquí está hablando de todos los cristianos. Esta bendición es para todos, diga para todos. Usted me dijo que quería ser bienaventurado, ¿cierto? Usted me dijo que quería ser feliz y dichoso. Entonces dice: bienaventurado todo aquel que teme al Señor. Y como temen el Señor, va a andar en sus caminos. Ok, y mire lo que sigue diciendo, pues. Ahora, bienaventurado el que teme al Señor. El temor al Señor se aprende. ¿Verdad que sí se aprende? ¿Cómo dijimos que se aprendía? Estudiando la palabra. ¿Y cuál otro? Diezmando. Ok. Bienaventurado todo aquel que estudia la palabra de Dios, que eso lo va a hacer andar en sus caminos. Bienaventurado todo aquel que diezma firmemente al Señor. ¿Por qué? Porque anda en sus caminos. Porque el temor a Dios se aprende, ¿cierto? Ok. ¿Es para todos esta bendición, sí o no? ¿Y será que les aplica a todos? ¿Qué dice usted? Es para todos, nos debería de aplicar a todos. Pero y si no cumplimos esto, ¿aplica o no aplica? No aplica. Ahora, imagínense que nosotros que estamos aquí, sí estudiamos y sí enseñamos y sí diezmamos. Entonces, mire lo que sigue diciendo. Cuando coma del trabajo de sus manos, bienaventurado será, ¿verdad? Feliz será y le va a ir
bien. Pero ¿cuál es el principio? El temor al Señor. La raíz de todo hombre para ser feliz y para que le vaya bien es el temor al Señor. Respetar al Señor, reverenciar al Señor. Versículo 3. Y entonces viene la bendición. ¿Por qué va a comer del trabajo? Porque como diezmó, Dios bendice todo lo que tiene y entonces va a comer del fruto de su trabajo. Va a ser feliz y le va a ir bien. Y mire lo que sigue diciendo. Lo que el hombre no puede hacer, Dios lo hace. Y entonces dice, tu mujer, la que tanto has querido cambiar, pero no por otra, sino que cambia de actitud. Entonces, también al hombre, ¿verdad? La mujer también aplica para el hombre, ¿verdad? Entonces, tu mujer será, y empieza una bendición para la casa, como fecunda vid. Y entonces de la vid salen las uvas. Y de las uvas sale el vino, ¿verdad? Y el vino significa gozo, significa alegría. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. Y entonces dice ahora, y tus hijos serán plantas de olivo. Del olivo se saca el aceite. Y el aceite es unción. Tus hijos serán unción. ¿Alrededor de dónde? De tu mesa. ¿Verdad? Ah, muy bien. La mujer que teme al Señor será Proverbios 31. Y entonces dice, he aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Hermano, perdóneme. La Biblia es en blanco y negro. Yo le pongo colores ahí para resaltar lo que yo trato de darle a entender a usted. Pero si queremos nosotros buscar la bendición, tenemos que amar la palabra, tenemos que conocer la palabra, tenemos que recibir enseñanza, tenemos que entenderla, como leímos al principio. Porque si yo quiero ser bendecido, así es. Diga conmigo, así es. No hay otra cosa. Si yo trato de buscar la bendición por mis fuerzas, hermano, lo que viene del agua, el agua se lo lleva. Entonces, si yo quiero ser bendecido en todo momento, pero por favor, cuando le hablo de bendición, no piense solo en el dinero, porque el dinero a la larga es una añadidura. Porque el dinero viene y ahí lo vamos a ir a dejar ahorita a la empresa eléctrica, a la Comisión Federal. Aquí está, mire, gracias por el recibo que me envió, le agradezco mucho. ¿Verdad? ¿Verdad? Solo pasa por uno. Pero sabemos que la bendición nuestra no es lo que tenemos en la cartera o en el banco. La bendición de nosotros es a quien tenemos allá arriba, que es el dueño de todas las cosas. Sí, imagínense, porque de toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde desciende? Entonces, hermanos, si usted y yo queremos ser bendecidos, hay un principio, hay un comienzo. El temor al Señor, por favor. El temor al Señor. Ese es el principio. Es la raíz. O sea, si yo no tengo temor, a ver, usted se graduó de la universidad, ¿verdad? No, su hijita. Sí, ok. Si no hubiera pasado por primero de primaria, ¿se hubiese podido graduar de la universidad o no? ¿No? Y ahora usted dice, lo que aprendí en primero de primaria no me sirvió para nada. Hasta ahorita no, y ni se acuerda. Pero fue parte de la formación. Entonces, si nosotros no tenemos el temor al Señor y decimos, el temor al Señor ahorita no me sirve, lo que yo necesito es money. Pues como vengo de allá, tengo que estar gringo todavía, ¿verdad? Pastor, perdóneme, pero lo que a mí me soluciona la vida es dinero, es salud y amor, ¿verdad? Para que vaya. Pero si no tenemos el temor al Señor, ninguna de esas tres cosas lo van a satisfacer. ¿Necesitamos temor al Señor o no necesitamos temor al Señor? Una iglesia con temor al Señor crece, hermano. Crece internamente. Y también crecemos externamente. ¿Verdad? Por eso mi función es enseñarle la palabra de Dios a usted y que usted pueda crecer. Como el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice que crecía en sabiduría, crecía en estatura y crecía en gracia. Donde quiera que iba, caía bien, hermano. ¿Usted quiere caer bien? Bueno, hay que pedirle gracia al Señor. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Vamos a orar. Y la oración que hoy, digámosle al Señor, envía a tu espíritu a que me ministre al espíritu del temor al Señor. Porque mire, el temor al Señor no se aprende con espada, ni con ejército, ni con fuerza,
sino con su Santo Espíritu, ¿verdad? Por eso aquel corito decía, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, ¿verdad? Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas, pero muchas gracias por este día. Gracias por todo lo que estás haciendo en medio de nosotros y a favor de nosotros, tu pueblo, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra que hoy ha sido entregada, Señor, Padre, pueda ser sembrada por medio de tu Espíritu en los corazones y en las mentes, Padre Santo, de tu pueblo, Señor, para que esta palabra pueda dar fruto al 30, al 60, pero también hasta llegar al 100 por 1, Padre Santo. Señor, haznos entender en nuestro espíritu, en nuestro alma, en nuestro cuerpo, lo que es el temor a ti. Que te podamos respetar, que te podamos reverenciar, que te podamos dar tu lugar, Señor. Que a donde quiera que vayamos, el temor a ti sea el estandarte, Señor. Padre, tu palabra dice que tú nos sacaste del foso de la desesperación, Señor, y afirmaste nuestros pies en la roca. Hoy te pedimos que nuestros pies sean afirmados en la roca que es Cristo, en el temor al Señor, para que nuestra vida cristiana sea un deleite el honrarte, sea un deleite el buscarte, sea un deleite el servirte, Señor. Que por favor estemos conscientes, papito, que aunque no nos ven los ojos humanos, nos ves tú, Señor. Padre, que el espíritu del temor al Señor sea ministrado hoy a nuestra vida, Padre Santo, para que pueda cambiar nuestros pensamientos, nuestras imaginaciones, pueda quitar todo recuerdo que no te agrade, pueda quitar toda mala costumbre, toda mala actitud. Que el temor a ti, Señor, pueda transformar nuestro ser, papito lindo, para que venga la santidad que tanto anhelamos, que tanto deseamos, Señor bendito. En el nombre poderoso de Jesús, Señor de la gloria, te lo pido, te lo ruego. Haznos entender más de este tema, Señor. Que seamos bendecidos como el hombre que teme a ti, Señor, por favor. Bendigo a tu pueblo en el nombre del Padre, santo y glorioso y hermoso que eres tú, papito lindo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Hijo bendito tuyo, mi Dios. Y en el nombre del Espíritu Santo. Recibe un minuto más, un momento más esta administración. Y cuando estemos, las hermanas estén cantando, los hermanos, tú dile, espíritu de temor, ven a mi vida. Padre, envía al Espíritu Santo y que ministre el espíritu de temor en mi corazón y en mi mente. Llénala de ti. Sí, Señor. A la obra, Espíritu Santo. Exquisita a la obra en nosotros. Presencia. Ven presencia de Dios. Transforma nuestros corazones. Presencia de Dios. Transforma nuestra mente, nuestras vidas. Llena mi vida. Llénalo, Espíritu Santo, llénalo. Llénala de ti. Llénalo, Espíritu Santo. Llénala de ti. Exquisita presencia. Sí, Señor. Presencia de Dios. Dígale que lo llene, dígale que lo llene. Llena mi vida. Lléname, Espíritu Santo. Llénala de ti. Llena mi vida del temor al Señor. Llénala de ti. Llena mi casa. Exquisita presencia.
Usted ha anhelado por mucho tiempo que su familia sea bendecida. Usted ha anhelado que su cónyuge sea bendecido, que sus hijos sean bendecidos. Pues la clave está en el temor al Señor. Porque el que teme al Señor, Dios bendice al cónyuge. El que teme al Señor, Dios bendice a los hijos. Lo dice su palabra en el Salmo 128. Entonces mire qué importante es dejarse llenar del temor al Señor, porque si usted le teme al Señor, el Señor va a empezar a obrar donde usted no puede actuar, donde usted no puede hacer nada, que es en la vida de su cónyuge y de sus hijos. Pero si usted le teme al Señor y le pide al Señor el temor para cambiar su vida, Dios va a empezar a trabajar en su casa. Dios va a empezar a trabajar en su familia. Porque dice la Biblia, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Y hoy usted tiene que creer esta palabra que viene de parte de Dios. Por eso vamos a cantar una vez más ese coro con este entendimiento. Y usted va a empezar a ver milagros, prodigios y maravillas en su casa. Cantémosle al Señor. Exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida de tu amor, Señor, de tu amor. Exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida. llénala de ti, Señor. Llenala de ti. Dígale, llena mi vida hoy, Señor. Llena mi vida. Llenala de ti. Exquisita presencia de Dios. Sin salir de la presencia, agradezcámosle al Señor hoy por esa palabra y dígale, Señor, ayúdame, Padre bendito, a que tu temor esté en mi vida, Señor. Yo quiero agradar siempre tu corazón. Dígale, no te quiero fallar, Señor. Ayúdame a permanecer, ayúdame a temerte, Señor. Ayúdame a agradar siempre, a hacer lo bueno, Padre bendito. Y hoy te pido, Señor, por este pueblo bendito, Señor, que tú lo bendigas, que tú lo llenes, que tú le sigas hablando a su corazón, que ellos puedan seguir creciendo, Señor, que tú los lleves como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta llegar a la plenitud, Señor. Que el gozo de tu salvación, Señor, esté sobre sus vidas, que tú los bendigas con gozo, con alegría, Señor, que tú derrames de tu unción, de ese aceite fresco, Padre bendito, y que huya toda tristeza, todo temor, todo miedo, Padre, sobre sus vidas. Llévanos con paz, con gozo, con bendición. Guárdanos regreso a casa, Señor, y que esta palabra quede en nuestros corazones y podamos dar fruto al 100%, Señor. Con todo nuestro corazón te lo agradecemos y te decimos que te amamos, te bendecimos, y a ti sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Denles ofrenda de palmas al Señor. Quedamos despedidos, pero queremos llamar a 2 cumpleañeras del mes de septiembre, así que pasen al frente, hermana Tere y hermana Lore. Ok, recuerde que hoy tenemos nuestro servicio a las 7 de la noche. Si usted desea venir, pues aquí va a ser bienvenido.